18. Del 23 al 35. La palabra de Dios dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Amén. La lectura, hermanos, como acabamos de ver, el del siervo que debía más y su consiervo le perdonó la deuda, pero él no quiso perdonar la deuda que tenía también él, que tenía su consiervo con él. Perdonar, hermanos, para nosotros humanamente, hermanos, es algo crítico y difícil. Principalmente los que hemos formado una familia, lo que hemos formado un matrimonio, lo que hemos hecho, muchas veces ofendemos. Ofendemos de hechos, ofendemos con palabras, ofendemos con nuestra vista, ofendemos con nuestra voz, ofendemos con nuestros ademanes, ofendemos con nuestras actitudes, con nuestros hechos a nuestro cónyuge. Perdonar como fuiste perdonado. Esta práctica, hermanos, es necesaria para una relación conyugal, pero esta práctica debe ser sólida. Y siempre la debemos practicar frecuentemente, porque siempre nuestros cónyuges nos ofenden. Y el perdón a veces debe hacerse un aprendizaje a perdonar. Cuando se aprende algo en la mente y en el corazón, se practica. Quiere decir que cuando uno aquí aprendió algo, ya lo sé cómo se hace. Ya sé cómo se hacen las matemáticas, cómo se razona, cómo se piensa, ya lo sé. Ya sé por qué camino tengo que tomar. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje el perdonar. Cuando se aprendió, ya sabemos
ya nuestro corazón, más que todo, ya no está lleno de rencor y de resentimientos. ¿Por qué? Porque se ofende a nuestros cónyuges. Y nuestros cónyuges o nosotros tenemos rencor. Tenemos resentimientos contra él. Y a veces existe un distanciamiento, hermanos, que va progresando conforme va pasando el tiempo y sin darnos cuenta, en algunos casos, se rompe ese vínculo matrimonial. Entonces, cada uno de nosotros debemos, que es necesario aprender a perdonar. Y no es una opción, hermanos, el perdonar. No es que queramos decir, es que si quiero perdono. No, es un mandato bíblico perdonar a los demás. ¿Por qué? Porque es fundamental el perdón. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo perdonó, dice que todos nuestros pecados, se olvidó de todos. Esa es la base fundamental. ¿Por qué es necesario perdonar y fundamental? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que los dejó clavados, ¿a dónde? Allí en la cruz. Y fue con muerte de sangre, derramamiento de sangre para perdonar todos nuestros pecados. Y dice Colosenses, y el acta de los decretos que había contra nosotros fue desechada, fue borrado sus pecados. No hay pecado contra nosotros. ¿Saben? Satanás siempre nos va a mostrar esa acta, esa copia, y nos va a decir, mira, aquí están tus pecados. Y nosotros vamos a verlos y decimos, ah, sí, en verdad. Y nos va a estar recordando siempre esa acta, porque ese es su trabajo de él, recordarnos lo que hacemos mal, o nos recordará lo que hacemos bien. Lo que hacemos mal es lo que nos está diciendo Satanás. Has hecho esto y has hecho lo otro, y aquí. Por eso dice la palabra de Dios, porque el acta que era contra nosotros, fueron borrados todos nuestros pecados. Por eso, hermanos, es fundamental el perdón que hemos recibido, porque ahora creemos en Cristo. Porque ahora creer en Cristo, sabemos que debemos perdonar. Es decir, que nosotros sabemos que Él ya nos perdonó, ¿qué? Todo. A través de Cristo. Conceder el perdón, hermanos, a los que nos ofenden o a los que nos causan daño, no es algo opcional, hermanos. No es algo que quisiéramos, no es algo opcional. Es algo que debemos aprender a dar a nuestros seres queridos. Jesús relató, hermanos, la parábola que ilustra este hecho, hermanos, en lo que acabamos de leer. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, le rogó, y le pagaré todo. Y el Señor se compadeció de su siervo, como vemos ahí en la lectura que acabamos de ver. Le perdonó la deuda y lo dejó, ¿qué dice? En libertad. Al salir de aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, lo estaba ahogando, dice, y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él, ¿qué hizo? Le negó. Más bien fue y lo hizo meter, ¿a dónde? En la cárcel, para que pagara su deuda. Cuando los demás siervos vieron lo que ocurrió, se entristecieron mucho, fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces el Señor mandó a llamar a su siervo malvado. Le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado el Señor le entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo aquello que debía. Preguntas, hermanos. ¿Cuánto debía el siervo al rey? ¿Cuánto debía de su consiervo? ¿Por qué se enojó el rey cuando se enteró al proceder de aquel a quien había perdonado la deuda? ¿Quién es quién en la parábola? ¿Quién es el rey? ¿El siervo? ¿Y quién es el siervo que perdonó? ¿O el consiervo deudor? ¿Y cuál es la enseñanza para ti y para mí? Al terminar, hermano, de relatar esta palabra, Jesús concluyó diciendo, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea que no hay opción, hermanos. No es algo que si quisiéramos decirle, cuando quiera y pueda, te puedo perdonar. ¿Quién quiere decir esta advertencia a Jesús? Efesios 4:32 nos dice, seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes. ¿En qué? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la base por la cual debemos perdonar? A cada uno de nosotros. Y recuerdan la oración, hermanos, modelo que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdona nuestras, ¿qué? Nuestras deudas o nuestras ofensas, así como nosotros, ¿qué? Perdonamos a lo que nos ofende. Es una cláusula, hermanos, si se dan cuenta. Posteriormente habrá una predicación, hermanos. El no cumplir esa cláusula, ¿entraremos al reino de los cielos? Eso será otro tema después. Pero en esta ocasión, hermanos, el Padre Nuestro deja clara la relación que hay entre el perdón de Dios hacia nosotros y el perdón que debemos conceder a los demás. Al decir, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, estamos condicionados al perdón de nuestros pecados por parte de Dios. El perdón que demos a los demás y en lo que hemos ofendido. Se preguntará cada uno de ustedes, ¿se merece el perdón? ¿Se merece el perdón mi cónyuge? Pregúntense, hermanos, ¿se merece el perdón mi cónyuge? ¿Sí? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Nosotros somos merecedores del perdón que Cristo nos dio? No, ¿verdad? Todo nos perdonó. Y dice la palabra de Dios, porque perdonó nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. No hay, hermanos, nada que nos diga delante de Cristo, adelante de Dios, porque con esa sangre preciosa que derramó en la cruz, allí fue necesario que se pagara con ese derramamiento de sangre en la cruz para el perdón de pecados. El perdón no es opcional, hermanos. Debemos conceder el perdón a los que nos ofenden, por supuesto, incluyendo a todos y cada uno de nuestros hermanos y principalmente a nuestros cónyuges. Ahora bien, ¿qué implica perdonar, hermanos? ¿Cómo se ve el perdón? El perdón, hermanos, incluye dos cosas muy importantes. Uno, la cancelación de una deuda, porque se cancela. No hay nada que es perseguir,
no hay nada que pagar, se cancela la deuda. Y segundo, es un trato de misericordioso. El perdonar es una cancelación de la deuda, no hay nada que perdonar. Y segundo, debe hacerse un trato misericordioso. En primer lugar, hermanos, cuando nuestro cónyuge peca contra nosotros, adquiere una especie de deuda con nosotros. Sentimos que nos debe algo. Sus palabras, acciones nos privaron de algo que nos correspondía. Quizás nos robó el respeto, la alegría, la tranquilidad, el dinero, el cariño, o bien una propiedad, bienes, dinero, o cosas materiales, como sea. Cuando alguien o uno de nosotros peca contra nosotros, se convierte ¿qué? En un deudor, ¿o no? Porque pecó contra nosotros. Ahora nosotros debemos de perdonar. Eso significa, hermanos, que cada uno de nosotros debe hacer una decisión de perdonar y cancelar esa deuda que tiene con nosotros. Debemos, hermanos, saber que esa cancelación de esa deuda ¿se lo merece o no se lo merece? Una pregunta, hermanos. ¿Se merece o no se merece la cancelación de esa deuda el deudor? Sí. No. Mi pregunta es, ¿se merece o no se merece? Nosotros vemos a través de Cristo, ¿nos merecemos el perdón de esos pecados? Entonces, ¿se merece nuestro cónyuge el perdón? No, porque es una decisión ¿de quién? De cada uno de nosotros. Se merece, no. Nosotros no merecíamos el perdón, pero en cambio, a través de Cristo, nos dio el perdón por amor a cada uno de nosotros. Entonces, por supuesto, hermanos, que la cancelación de la deuda es inmerecida, ¿o no? Pero sí es una virtud que Dios nos da, el perdonar. El perdonar es una virtud. ¿Por qué? Porque así hizo nuestro Señor Jesucristo, perdonó todos nuestros pecados. Pensemos, hermanos, en nuestro cónyuge. ¿Qué deuda tiene con nosotros que no hemos cancelado todavía? Ahí está. ¿Todavía existe dolor? ¿Todavía existe tristeza? Recuérdenlo. El perdón no es merecido, pero es una decisión, no es opción. El perdón es una decisión y es algo que se debe hacer. En segundo lugar, hermanos, el perdón no solo cancela la deuda del ofensor, sino que proporciona también un trato misericordioso. Fíjense, ahora, claro, porque no se lo merecía, lo estoy haciendo ¿qué? Una forma ¿qué? Misericordiosa. ¿Por qué? Porque es nuestro cónyuge, y así hizo Dios con nosotros. Por amor a nosotros nos perdonó todos nuestros pecados. Así como Dios nos ha tratado con Cristo, ¿no merecemos ningún buen trato por parte de Dios? ¿Merecemos ese trato que Dios nos da? No lo merecemos. Y sin embargo nos trata como ¿qué? Como sus hijos. Nos trata como sus hijos. No lo merecemos. No merecíamos, hermano, ningún trato por parte de Dios. Misericordioso, sin embargo, puesto que nos perdonó en Cristo, nos trata con misericordia con todos. ¿Quién? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿4 días? Todos los días de la vida nos trata con misericordia, porque son nuevas cada mañana. Y eso quiere nuestro Dios que hagamos.
lo mismo con los que nos ofenden. Perdonar, hermanos, en este sentido es tratar con misericordia a aquel que nos ofendió como si nunca hubiera hecho nada. Fíjense. ¿Cristo nos está recordando nuestros pecados? ¿Qué dije al inicio? ¿Quién nos está recordando nuestros pecados? Satanás es el enemigo que está ahí, la acta ese que tiene ahí, sacó fotocopia ahí de todos esos, dijo, mira, ese es el que nos muestra todo, que a veces nos amargamos con todos sus pecados. Este sentido, hermano, es tratar con misericordia que me ofendió como si nunca hubiera hecho nada. Así lo hizo Dios, así lo Cristo Dios a través de su Hijo. Todo es borrado, todos nuestros pecados son borrados. Aunque quizás no podamos borrar en nuestra mente el recuerdo de la ofensa que nos hizo, de todas maneras el perdonar decidimos tratarlo como si no lo hubiera hecho. Aquí existe, pero es una decisión, hermanos, el perdonar. Es decir, no traemos el evento a colación cada oportunidad que tengamos. Creo que así somos, ¿verdad? Cada vez que tenemos oportunidad de sacarle a nuestro cónyuge o a nuestro hermano, a nuestro semejante algo, tratamos de decirle, mira, esto me hiciste, ¿te recuerdas? Siempre tenemos esa oportunidad. No lo usemos nunca más en su contra, ni hablemos contra nadie, sino con respeto. Demos un trato misericordioso, hermano, al que nos ofende, perdonándonos, actuando en correspondencia con nuestra decisión de cancelar, hermanos, la deuda que tiene. Ahora otra pregunta, hermanos. ¿Cómo evaluarías el trato que das a tu cónyuge por las ofensas que dices y que hayas perdonado? ¿Cómo evaluarías el trato que les das a tu cónyuge por las ofensas que dices que ya le has perdonado? ¿Cuánto debo perdonar, hermanos? Un día Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Qué dijo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no. ¿Hasta qué? 70 veces 7, ¿verdad? A Pedro, como a nosotros, le parecía ya bastante perdonar a alguien 7 veces, pero Jesús le indica que estaba equivocado. En otra ocasión Jesús dijo, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si arrepentiere, perdónale. Y 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué significa la palabra de Jesús en cuanto a la frecuencia del perdón? Siempre debo perdonar. ¿Quién toma la iniciativa, además, hermanos? A veces nos preguntamos si tenemos que esperar a que nos pidan perdón para cancelar la deuda y dar el tratamiento misericordioso. Todos esperamos que nos pidan perdón, ¿o no? Esperamos que esa persona se acerque a nosotros y diga, perdóname. Y ya nos sentimos contentos que esa persona nos dijo, perdóname. Pero más tarde que dice, mira lo que me hiciste. Es el caso ideal, ¿verdad? El ofensor se arrepiente de su falta confesada y buscará el perdón. Pero muchas veces esto no sucede de manera inmediata, hermanos. El ofensor no lo hace a veces. Pasa toda una vida y no lo puede hacer. Sin embargo, nosotros podemos proceder a perdonar aun cuando no nos hayan pedido perdón. Aun cuando no nos hayan pedido perdón, debemos perdonar. El mismo Jesús en la cruz pidió perdón, ¿por qué? Por aquellos que lo estaban, ¿qué? Crucificando, lo estaban matando. Porque dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Proverbios 12:15 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. En 19:11 dice, el buen juicio hace el hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. ¿Cómo vemos, hermanos? ¿Podemos cancelar la deuda antes que nos soliciten el perdón? Sí, ¿verdad? ¿Hace falta o es grande estima de Dios? Recuerden, hermanos, el perdón no está condicionado a solicitud del mismo. No está condicionado. Perdonar no consiste en solapar el pecado. Al contrario, dejar a alguien en su pecado sería tratar sin misericordia. Por ejemplo, el perdonar a su cónyuge por haberle hecho y haber hecho un escándalo en su casa. Entonces, hermanos, perdonar es cancelar la deuda y tratar con misericordia. No implica que haremos o daremos todo lo que la persona perdona o desee. Tenemos que considerar que es lo mejor ¿para quién? Fíjense, para su edificación de él también, fíjense. El perdonar edifica ¿a quién? A el ofensor. Edifica y da crecimiento a la gracia de Cristo. El perdón nos lleva a pensar, hermanos, a decir o a hacer solo aquello que es mejor para las personas que perdonamos. Como conclusión, hermanos, 5 puntos muy importantes. El perdón no es algo opcional para aquellos que han experimentado el perdón de Dios en sus vidas. Esto incluye el perdón de nuestros cónyuges. No es opcional. ¿Ustedes ya experimentaron el perdón de Dios? Entonces, no es opcional. Perdonar es cancelar la deuda, hermanos. El segundo punto, perdonar es cancelar la deuda y tratar misericordioso ¿a quién? Al que nos está ofendiendo, al que nos hizo la ofensa. El perdón, hermanos, en tercer lugar, no está condicionado por la solicitud del mismo ni por la frecuencia de la falta cometida. No está condicionado. Si nos pide perdón, lo perdonamos. Si no nos pide perdón, no lo perdonamos. No. Perdonar también implica hacer todo aquello que será mejor para el ofensor, hermanos. Perdonar, hermanos, implica hacer todo aquello que será mejor para el que nos ofendió. En este día, decidamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden. Y principalmente con aquellos que convivimos diariamente. Ya sea en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde nos desarrollemos. Perdonar no es opcional, hermanos. Es una experiencia. Perdonar, hermanos, es misericordia. Y perdonar, hermanos, no está condicionado a que nos los pidan el perdón. Y lo más hermoso, hermanos, perdonar es hacer todo aquello que será mejor para el ofensor. Usted debe ser, o debemos ser, hacer lo mejor para aquel que nos ofende. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites, a través de tu palabra, aprender más. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y corazones, Señor, porque
Tu Espíritu hace la obra, Señor. Veamos siempre, Señor, a nuestros semejantes a través de Cristo. Con ese amor invaluable, Señor. Con esa humillación, con ese sacrificio. Veamos a nuestros semejantes, a los que nos ofenden. Que veamos esas ofensas, Señor, esas deudas. Que tú pagaste todo. Y Señor, ¿quién? Somos nosotros polvo, trapos de inmundicia, Señor de los cielos. Pero lo más maravilloso es ver que tú vives en nosotros. Y porque vives en nosotros, Señor de los cielos, y estás en nosotros, sabemos que nos perdonaste todo. Por lo tanto, Señor, permite que siempre en nuestros corazones estén dispuestos, siempre, y no es una opción, Señor, a perdonar a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Porque, Señor, en tu palabra y en la oración modelo que nos dejaste, no es opcional. Así como nosotros, así como tú perdonaste nuestros pecados, debemos perdonar a los que nos ofenden. Siempre, Señor, permítenos tener esa fortaleza, esa convicción en tu palabra, Señor, para poder hacerlo. Momento a momento, instante a instante, en todo momento, Señor, en nuestra vida que vivamos. Y Señor de los cielos, siempre que tu Espíritu nos fortalezca y nos dé vida, vida en abundancia, como tú lo das. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.